Listo chicos, llegamos a nuestro primer cuestionario, el cuestionario Gráfica de Funciones Elementales. Para eso debemos tener muy presente todos los gráficos que realizamos en la guía número 2, que es justamente los gráficos de todas las funciones que tienen algo en particular, ¿de acuerdo? Dentro de los cuestionarios hay algunas preguntas, vamos a ir haciendo pregunta por pregunta. No necesariamente va a estar en el mismo orden, pero sí va a estar dentro del cuestionario. Entonces para esto vamos, nos dice la pregunta 1. La gráfica de la función valor absoluto y tenemos un problema de doble opción, verdadero o falso. Siempre la gráfica de una función valor absoluto va a tener la forma de una V, porque todos los valores de y que topan con la gráfica son positivos. Dado que la función valor absoluto, lo único que me arroja son valores positivos. No importa qué número yo reemplace aquí en X, sea positivo o negativo, el valor absoluto me devuelve siempre un positivo. Por ejemplo, haciendo f de 1 tendríamos valor absoluto de 1 y esto queda siempre 1 positivo. Si hago valor absoluto, por ejemplo, de menos 2, también me queda 2 positivo. Eso quiere decir que esta gráfica sí corresponde a la función valor absoluto. Por lo tanto, lo que haremos en este ejercicio es marcar el casillero de verdadero. Continuando con las gráficas de las funciones elementales, ¿de acuerdo? El otro tipo de ejercicio que les van a poner es un ejercicio donde tenemos que poner el número de la gráfica de acuerdo con su esquema. Entonces, ¿cuáles son muy sencillas de ubicar? Siempre la función lineal y la función cuadrática. ¿Cuál va a ser la función lineal? La que tenga una x que esté solita y elevada solamente a la 1. Entonces, en el caso del número 1 tenemos justamente la función lineal. ¿Cuál de estas será la función lineal? Pues justamente la recta, ¿verdad? Y a esta la empatamos con el número 1. Después de esto, vamos a irnos a analizar la que tenga cuadrática o la que tenga una x elevado al cuadrado, porque su gráfica, ya habíamos visto antes, es una parábola, bastante fácil de identificar. Entonces, en el número 2 justamente tenemos la cuadrática. ¿Cuál esta será la parábola? Pues acá la tenemos. Entonces a esta le ponemos el número 2. Después de esto vamos a buscar la función cúbica. ¿Cuál es la función cúbica? La que parece una S acostada. Entonces ustedes miren, tenemos aquí justamente en el número 3 la x elevado al cubo. Entonces esa es la función cúbica. De todas las que están aquí, la única que parece una S es la de acá. Vamos ahora a la función logarítmica, la que tiene el logaritmo, ¿de acuerdo? La función logarítmica siempre es la que se va a pegar al eje Y, pero nunca le va a llegar a tocar. En este caso tenemos esta gráfica de aquí, que se apega al eje de las Y, pero no le va a llegar a tocar. Entonces, esta sería la gráfica 4. Después de ello tenemos la función exponencial. La función exponencial es aquella que se va a pegar al eje de las X, pero nunca le va a llegar a topar. Entre las dos que nos sobran, la que se está pegando al eje de las X pero no le llega a tocar es justamente este esquema. Entonces, esta es la número 5. Finalmente, tenemos la gráfica de la ecuación con raíces. En este caso, por ejemplo, tenemos raíz de X. Entonces, esta es la gráfica número 6. La gráfica de una raíz es simplemente la mitad de una parábola acostada. Entonces, nosotros ponemos aquí el número 6. Y con esto estaría completado el ejercicio. Cabe recalcar que todos los esquemas les pueden venir barajados y ustedes tienen que escoger el número correspondiente. Listo, continuamos con nuestro cuestionario. En el caso de la pregunta 3 nos dice ahora, relaciona cada función con su respectivo nombre. Entonces lo que vamos a hacer ahora es algo muy parecido al ejercicio anterior, pero en vez del gráfico vamos a tener los nombres, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, la función exponencial va a ser aquella que tiene la letra E, siempre. Entonces, en este caso, viene siendo esta que tiene la letra E elevado a la X. Buscamos, por ejemplo, la función raíz cuadrada, es simplemente la función que justamente tiene una raíz. La única dentro de la lista sería esta. Tenemos ahora la función logarítmica. Simplemente dentro de la función debe haber un logaritmo. La única posible sería la de acá. Y la empatamos. Tenemos la función cúbica. La función cúbica viene de una potencia elevada al cubo. La única posible entonces es la que tenemos x al cubo. La función lineal es justamente la recta.
simplemente es buscar cuál de estas tiene una x elevado solamente a la 1 o que no tenga exponente. La única posibilidad siendo la de acá. Y finalmente, por descarte sería la última, ¿verdad? Pero lo vamos a analizar. La función cuadrática es aquel que tiene el exponente elevado al cuadrado. Entonces, esta empata con la de acá. Les vuelvo a recalcar, las respuestas les pueden venir barajadas y ustedes tienen que empatarlas con cada una de las funciones. Listo chicos, continuando con nuestro cuestionario de gráficas de funciones elementales, tenemos la pregunta 4 que nos dice ¿cuál de las siguientes funciones es racional? El único requisito para que una función sea racional es que tenga una x en su denominador, no importa con qué exponente esté. Entonces, si vamos al literal A, podemos darnos cuenta que hay un logaritmo. Eso hace inmediatamente que sea una función logarítmica, por lo tanto no entra en la categoría de racional. En nuestra función B ni siquiera hay denominadores, por lo tanto también la descartamos. En nuestra literal C, aquí sí ya tenemos una x en el denominador, pero siempre debemos simplificar para ver si es que al final esa x se conserva. Entonces, aquí podemos eliminar la raíz con el cuadrado, lo que nos quedaría x sobre x al cubo. Aquí también se puede simplificar, nos queda al cuadrado, y esto sería equivalente a 1 sobre x al cuadrado. Dado que sí nos quedó una x en el denominador, esta función sí es racional. Vamos a la siguiente parte. En el literal D tenemos que sí existe un denominador y aparte de eso hay una x en ese denominador. Y como no se puede simplificar más, pues esta de aquí sí aplica como función racional y estaría completa esta pregunta. Continuando con nuestro cuestionario, tenemos la pregunta 5 que nos dice la siguiente gráfica está representada por la función. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente empatar la gráfica con su respectiva función. Solo viendo la forma podemos descartar inmediatamente la función cuadrática y la función lineal, porque la gráfica de una función cuadrática es una parábola y la gráfica de una función lineal es una recta continua. Entonces estamos en las opciones de valor absoluto f de x igual a valor absoluto de x y la otra solamente que cambiaba o puesta el signo negativo. Recordemos que la función valor absoluto tal cual es siempre con una v hacia arriba. Por lo tanto, esta también se descartaría y la opción correcta es menos valor absoluto de x. Listo, y finalmente terminamos con la pregunta 6 de nuestro cuestionario, que nos pide determinar cuál de estas opciones representa a la función f de x igual al valor absoluto de x. Para esto lo que vamos a hacer es simplemente comprobar la condición fundamental del valor absoluto. Para un valor absoluto, cuando el número es positivo, se queda positivo, es decir, cuando aquí adentro nos sea un valor positivo, nos queda lo mismo. Sin embargo, cuando adentro está un valor negativo, se le cambia de signo. Eso quiere decir que cuando el valor es mayor o igual a 0, se lo conserva, y cuando es menor a 0, se cambia de signo. Por lo tanto, la única de estas opciones que nos dice eso es justamente la opción C, que nos dice que el valor absoluto de x es x mismo. Por ejemplo, cuando x vale 4, el valor absoluto también vale 4. ¿Por qué? Porque era un número positivo, es decir, x era mayor o igual a 0. Ahora, si x fuera un número negativo, aquí nos dice que hay que cambiarle de signo, porque le está poniendo ahí un signo menos. ¿Cuándo? Cuando x es menor a 0. Claro, cuando x es menor a 0, es decir, dentro del valor absoluto esté un número negativo, nos dice cámbiale de signo. Ah, ok, entonces claro, ahí tengo que cambiarle a positivo. La única opción entonces que cumple con este concepto es justamente la opción C.